El día de hoy quiero poner a tu disposición, a tu consideración, un tema, un punto que si ponemos la atención debida, si ponemos nuestra observación detenida, atenta, seguramente este punto, este aspecto podrá provocar, ocasionar algunos cambios profundos en tu movimiento, en tu trayecto de vida. ¿A qué me refiero? Me refiero a un tema que por sí solo debiera ocupar una buena parte de la educación y de la formación de los seres humanos, y me refiero a lo que yo le llamo la especialización, la función o el propósito de vida. Todo lo que existe en el universo, y hablar del universo es hablar de algo muy grande, inimaginable. Todo, absolutamente todo, tiene una función. ¿Por qué es importante que el ser humano identifique, conozca, se convierta en un experto en su función o en su propósito de vida? Es muy importante porque si este aspecto no se cubre adecuadamente, dará como consecuencia esos enormes vacíos, esa gran insatisfacción, esos espacios, lagunas u océanos, donde los estados de ánimo, donde la vida en muchas ocasiones parece que no tiene sentido y que de pronto se convierte más que en una oportunidad de sentirse y ser feliz, en una carga mental, emocional, incluso física. Si tomamos el ejemplo de estos 4 elementos que constituyen la base, la plataforma de todo ser viviente en este planeta, como es la tierra, como es el agua, como es el aire, como es la luz o el sol o el fuego, podemos identificar con bastante claridad qué función tiene, qué propósito tiene, qué especialización tiene. Es claro que la tierra nos sirve de soporte. Sin ella, no pudiéramos vivir flotando en el aire de manera permanente. El agua tiene su propósito, tiene su función para limpiar, para nutrir, para dar elementos de vida a toda forma viviente. Sin agua, prácticamente este planeta cambiaría no solo su forma, sino de fondo, porque sería muy difícil, extremadamente difícil, que hubiera una forma de vida tal como la conocemos y que ésta continuara existiendo sin el agua. El aire, para nosotros, para ti, para todo ser vivo, es fundamental. Los cuerpos están diseñados para funcionar con aire, y dentro del aire está un elemento esencial, fundamental, que es el oxígeno, y que sin él difícilmente también se podría vivir algunos minutos de esta existencia. Igual la luz, igual el sol, igual el fuego. Imagínate este planeta en completa oscuridad, en una negrura permanente, las formas de vida, tu propia vida, la cotidianidad a la cual estás acostumbrado o acostumbrada, simple y sencillamente no pudiera existir. Como puedes observar, algo tan simple, tan elemental en el que estás en contacto todos los días, tiene una función primordial, una función trascendente. Si nos vamos a tu cuerpo, que es un modelo excepcional, que es una máquina maravillosa, que es producto de una alta ingeniería biológica y sideral, podrás revisar cada parte de tu cuerpo y de manera simple, sencilla, podrás reconocer con facilidad cuál es su función. Si observas tus manos, verás que tienen una función. Y dentro de tus manos, cada dedo, cada articulación, la misma piel, las uñas, tienen una función. Tus brazos, piernas, tu cuello, tu cabeza. Y dentro de la cabeza hay un universo.
desde el cráneo, cada uno de los sentidos que proveen la información que el cerebro necesita, tienen una función, un propósito, una especialización. Los ojos permiten observar las formas, los tamaños, los colores, las dimensiones. Los oídos, escuchar los sonidos, orientarte, mantener el equilibrio. El olfato, poder percibir los aromas de las cosas que te rodean para que puedas valorar si es agradable o no, si es tóxico o benéfico. En fin, cada parte, cada elemento que tú revises, el que quieras, tiene una función y un propósito. Decía que tu cuerpo es un universo. Si solamente observáramos el corazón, dentro del corazón, cada parte que lo integra también tiene una función. Dentro del cerebro, cada neurona, cada conexión que se da entre todas ellas, también tiene una función, un propósito, una especialización. Si todo lo que ves, si todo lo que existe a tu alrededor tiene una función, tiene un propósito, tiene una especialización, sería bueno, sería muy recomendable que indagaras, si no lo has hecho, ¿cuál es tu propósito en esta vida, en esta manifestación? ¿Cuál es tu función dentro de este gran cuerpo que es la humanidad? ¿Cuál es tu especialización? ¿Cuál es tu aporte como un ser de alta responsabilidad y de alto compromiso mental? Porque es indudable que formas parte de un grupo, de un núcleo mínimo, de una familia, por más pequeña que sea. Esta familia dentro de una comunidad, la comunidad dentro de una sociedad, de una ciudad, de un estado, un país, un continente y en su conjunto de habitantes de esta humanidad. Hay una proporción muy pequeña que es lo que representa un individuo en relación al conjunto de la humanidad. Pero déjame decirte que una célula todavía tiene una proporción más pequeña dentro de tu cuerpo y que aún así, por pequeña que sea, tiene un propósito, tiene una función, tiene una especialización. Esta proporción de la que te hablo a nivel celular es muchísima más pequeña porque dicen los que saben que hay en tu cuerpo, por cada kilo que tú pesas, en promedio 10 billones de células. Quizás sea muy difícil contarlas. Pero, aun cuando no fueran billones, simple y sencillamente, la proporción que tú guardas como ser humano dentro del gran cuerpo de la humanidad es muchísimo, muchísimo más grande que el de una célula en tu cuerpo. Quizás una célula parezca insignificante, pero toda la maravilla que tienes tú en tu cuerpo, en tu cerebro, y no solo lo físico, sino lo mental, lo emocional, lo anímico, lo creativo, surgió de una sola célula. El óvulo es una sola célula. El espermatozoide que fecundó ese óvulo es una sola célula. Cuando los dos decidieron fusionarse, formaron una sola célula. Y de una sola surgiste tú. Esto significa que una sola célula es el origen de toda tu existencia. Así es que no podemos subestimar el que sea tan pequeña, el que parezca insignificante o frágil. En cada célula que integra y compone tu cuerpo existe toda la información que tienes tú en tu haber. De eso se encargó la parte genética, la parte que has heredado de generación en generación. ¿Y esto por qué lo comento y para qué nos sirve? Bueno, para que podamos entender que la información contenida en esa pequeña célula, imperceptible al ojo, a simple vista, ahí está contenida toda la información
toda, absolutamente toda, de ese gran cuerpo que tú tienes. Y si hacemos caso a ese concepto de que como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, significaría entonces que tú como ser humano posees toda la información que integra ese gran cuerpo llamado humanidad. Quizás tú puedas decir, oye, pues eso está muy descabellado, ¿cómo voy a tener yo la información de toda la humanidad si ni los conozco, si ni sé ni dónde viven, ni dónde están, son de otra cultura, de otro idioma, de otras costumbres? Sí, es como si en este momento le preguntáramos a las células que forman tus uñas si conocen, si están en contacto con las células que forman la pupila de tus ojos. Si están en contacto y si conocen, si hablan el mismo idioma que una neurona. Quizás te digan que no. Pero si este gran cuerpo de la humanidad lo remontamos a su origen y vamos recorriendo las generaciones que han precedido a la población actual, llegaremos a un punto interesante, porque ese punto significa el origen, el principio de todo lo que conocemos actualmente como humanidad. Porque no podrás negar que hubo un principio, no podrás negar que de algún lugar, de alguien, procede todo este conjunto enorme de habitantes. Si tú crees en la versión bíblica, bueno, hubo un Adán y una Eva que juntos, al fusionar sus óvulos y sus espermatozoides, dieron origen a esta humanidad. Si no crees en esa versión, bueno, de cualquier manera podrás entender que hubo un principio y que hubo unos primeros seres humanos, primeros muy pocos, los cuales a partir de ellos se gestó el resto de lo que ahora conoces o puedes imaginar. Pero a donde voy con el tema es que si tú observas a todos estos seres humanos de manera inconsciente, todos y cada uno realiza una función y una especialización, como en una fábrica, como en una empresa. No todos hacen lo mismo. Como en una casa, en una familia, no todos hacen lo mismo. Cada uno tiene una tendencia, un gusto, una afición. Aquí lo interesante es que puedas tú conocer, reconocer conscientemente cuál es tu propósito, cuál es tu función. Porque imagínate tú que ese óvulo, llegado al lugar donde se da la fertilización o la fecundación, de pronto no llegara. Imagínate tú que esos millones de espermatozoides, producto de una eyaculación dentro del cuerpo de la mujer, de pronto quisieran no caminar y se quedaran ahí, al principio, a la entrada, porque pues no les da la gana. Ese ser que tú eres, simple y sencillamente, no existiría. Es que el óvulo hizo su función. Es que el espermatozoide hizo su función. Es que esa célula fusionada hizo su función. Y empezó a desplegar cada célula que se fue especializando. Y más células que se fueron agrupando por esa especialización. Y luego así dieron origen a esos tejidos que se fueron especializando y luego formaron los órganos que se fueron especializando y formaron los aparatos, los sistemas que se fueron también especializando, conformando, repito, otra vez, lo que tú eres. Y así puedes observar cualquier cosa. Un árbol tiene sus partes, sus raíces, y esas tienen una función. El tronco, y ese tiene una función. Y la corteza del tronco también tiene una función. Y la rama otra, las hojas otra, las flores otra, el fruto otra. Esto significa, por donde tú quieras ver,
por donde tú quieras investigar, que basta solamente con que observes con atención y te des cuenta, seas consciente de que todo, absolutamente todo lo que existe, tiene una función. ¿Y dónde se da la plenitud? ¿Dónde se da la realización? ¿Dónde se da la trascendencia? Precisamente en cumplir con ese propósito de vida. Precisamente en vivir para esa especialización. Realizarse en eso que es esencial a cada parte de lo que ves y también de lo que no ves, pero en tu caso, de tu propia existencia. ¿Por qué tanto vacío? ¿Por qué tanta infelicidad? ¿Por qué tanta angustia, incertidumbre, depresión? Yo me atrevería a decirte que es porque la gran mayoría no conoce su función. Y al no conocerla, pues anda a la deriva, sin su brújula interna bien posicionada, sin su trayectoria de vida bien definida. Y esto necesariamente lleva a esa insatisfacción que no debiera ser así si se tuviera una función clara y definida, identificada, sobre todo de una manera plena, de una manera consciente.